hagamos el tallercito que es muy breve. ¿Listo? La sesión la vamos a grabar de todas maneras para compartirla ahí en el grupo que está dispuesto para este fin. Pero entonces vamos a esperar unos minuticos y ya comenzamos. Bueno, yo creo que vamos a empezar de una vez por respeto a ustedes que llegaron muy puntuales, lo cual agradezco enormemente porque el tiempo para este tallercito, para esta conversación, para esta presentación, lo tenemos dispuesto apenas para una hora, incluso menos si logramos evacuar los temas, ¿cierto? Entonces me vuelvo a presentar, soy Andrés Mauricio Páez Ochoa, docente hace aproximadamente 25 años, de distintas modalidades, de distintas metodologías, de distintos mecanismos, ¿cierto? Entre otros, pues, en nivel de educación superior, en escuela privada, en escuela pública, asesorando maestros, asesorando profesionales, trabajando con la prueba saber bastante tiempo, trabajando también con otras pruebas estandarizadas como la prueba de ingreso a la Universidad Nacional, em, trabajando también con bastante amplitud en las pruebas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que también son pruebas estandarizadas. Como su palabra lo indica, pues son pruebas que que consisten en, eh, en ser impartidas, en ser aplicadas a grandes cantidades de personas, a grandes cantidades de personas y particulares en medio en torno al servicio público, ¿no? Al empleo público, desde la Procuraduría, pasando por la Fiscalía, la DIAN, el mismo Magisterio, etcétera. Yo soy, digamos que el representante, por así decirlo, de este colectivo, pero somos más maestros que nos hemos dedicado a la investigación, ¿cierto? Bueno, antes de continuar, entonces, me presento aquí unos 5 minuticos, 5, 10 minuticos, para contarles más o menos qué somos, quiénes somos. Em, Quiero mostrarles rápidamente un documento estadístico que elaboramos sobre algunas asesorías que hemos aplicado aquí en la DIAN.
y de acuerdo a las encuestas y al rastreo que hemos hecho de nuestros estudiantes y nuestros asesorados durante el tiempo en que hemos trabajado con ellos, pues mostrarles cuántos han aprobado la prueba, que es lo que nos corresponde, ¿cierto? Y también hablar de los que no han aprobado y las razones, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esa será como la segunda parte del tallercito, mostrar esa estadística muy sencillita, de unos 10 o 15 minutos. Otros 20 minutos los vamos a, a desarrollar en torno al cronograma, que ya yo creo que varios de ustedes han leído, y las probables fechas. Yo les traigo dos propuestas, una, una propuesta para realizarla netamente entre semana, otra con los fines de semana, con fines de semana incluidos y entre semana. Ya miraremos cuál es más conveniente y tomaremos allí decisiones, ¿cierto? Y una última parte del tallercito para que ustedes hagan las preguntas que a bien tengan, ¿sí? Las que crean pertinentes sobre este ejercicio. Bien, entonces, hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Siempre aquí en el taller y en las clases, cuando empecemos a desarrollarlas, vamos a utilizar pues el OK. Y aquí vamos a entender que ustedes em, están claros con lo que vamos desarrollando, ¿sí? Entonces, porfa, les solicito que me digan OK para saber que están de acuerdo con el desarrollo de esta conversación. Ok. Vale, muy bien, gracias. Entonces, les decía que nosotros somos un colectivo de profes que nos hemos dedicado desde las áreas de conocimiento que nosotros conocemos a trabajar en torno a muchas cosas, pero en particular para el interés de ustedes en dos. Una, las pruebas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que tienen la posibilidad de aplicar eso de la meritocracia, que es un concepto que tiene tanto de largo como de ancho, ¿cierto? Y dos, especializarnos desde nuestras áreas en el trabajo de el lenguaje, la comprensión de lectura y el análisis textual, porque todas las pruebas estandarizadas, ¿cierto? Esas sí en general, sean las de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sea la prueba Saber, sea la prueba PISA, sea cualquier prueba estandarizada, cualquier prueba cerrada, todas se tratan en un porcentaje más alto, otras en uno menor de leer, ¿sí? Entonces, nuestras dos preocupaciones es poder afinar nuestro conocimiento en torno a las pruebas estandarizadas, saber de qué se tratan, cómo deconstruirlas, ¿cierto? Cómo descomponerlas para saber cuáles son sus elementos, qué, qué preguntan, qué no preguntan, cómo desentrañar las distintas estrategias para acercarnos a ese ejercicio, ¿sí? Y lo otro, pues, el lenguaje, ¿cierto? Que necesitamos para tener un lenguaje absolutamente eficiente y eficaz al momento de acercarnos a esas pruebas. Entonces, algunos de nosotros se dedicarán, por ejemplo, más a la parte de, de legislación, de conocimiento de la constitución política, el conocimiento de las competencias ciudadanas, que es un tema que recurrentemente aparece en ciertas instancias públicas, ¿cierto? Dentro de esas competencias ciudadanas está, como les digo, el conocimiento de la constitución política, el conocimiento de la normatividad, etcétera. ¿Sí? Otros serán más duchos, serán más especialistas, por ejemplo, en torno al manejo del análisis textual y la comprensión de lectura, ¿cierto? Otros serán más especializados en torno a las matemáticas, otros hacia el manejo de las ciencias naturales, etcétera. Entonces, nosotros en general somos docentes, trabajamos desde elementos pedagógicos, desde elementos didácticos, y siempre la intención es trabajar desde la investigación, desde la objetividad y desde criterios científicos, ¿verdad? ¿Por qué hago yo esta aclaración? Porque intentamos en lo general tener siempre un ánimo de búsqueda de la verdad.
porque si partimos de la verdad es más fácil encontrar caminos hacia, por ejemplo, la eficacia y el éxito en este tipo de pruebas. Entonces, no nos interesa en principio tener énfasis en elementos publicitarios, ¿sí? Sabemos que la publicidad tiene unos criterios, tiene unas formas, tiene unos funcionamientos y se basa muchas veces en decir cosas que a veces convencen a la gente, la persuaden, ¿cierto? Pero que no tienen un contraste con la realidad, o sea, que no son muy ciertas. Entonces pensemos en una cosa, pensemos en que hay, he visto muchísima publicidad, no voy a decir ni nombres ni nada, tampoco es nuestro estilo ese de pararnos sobre los demás para sobresalir nosotros, no, nunca lo hemos hecho, ¿cierto? Pero pensemos en que, por ejemplo, hay muchas modalidades por ahí en Internet que se basan en decir que la gente puede acceder a cursos de lectura rápida, ¿sí? Eso en ciencias humanas, que es, digamos, lo que nos compete a nosotros sobre la lectura, sobre cómo adquirir esas competencias fundamentales para leer y entender los textos, eso no existe, ¿cierto? Entonces que uno, como tabula rasa, ¿cierto? Como tablita blanca, limpia, no, nunca ha leído en la vida, no sabe qué es leer, no le gusta leer y de repente un curso de estos impartido ya sea de forma virtual o presencial, le garantiza a uno que aprende a leer, eso es falso. ¿Sí? Pues nosotros no diríamos algo así. El leer, como todo conocimiento, ¿cierto? Como todo proceso de aprendizaje, tiene unas etapas y unos procesos. Entonces, aquí nosotros, que sí tenemos la capacidad de hacer, de ir midiendo esos procesos de acercamiento a la lectura, a la comprensión, a la síntesis, a la aplicación de unos criterios para poder contestar. ¿Sí? Eso sí nosotros lo garantizamos, una idoneidad frente a el hecho de enseñarles a leer de una forma eficiente y eficaz frente a la prueba. ¿Sí? Pero que nosotros podamos garantizar en un mes y medio, en un mes que vayamos a trabajar nosotros en este ejercicio, que no tener ningún conocimiento, van a salir duchos en esa posibilidad de leer, no podría ser tan cierto, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, como esto es pedagogía, como esto es aprendizaje, como esto tiene que ver con elementos didácticos, ¿cierto? Para poder aprender de una forma eficiente. Entonces hay un porcentaje compartido entre ustedes y nosotros como profes. Quiere decir que nosotros aquí todo el tiempo nos damos la pela conversando, discutiendo, debatiendo cuáles son las mejores metodologías para llamar la atención de ustedes, para tenerlos atentos, sobre todo en este ejercicio virtual que tiene unas facilidades, pero también unas enormes dificultades, como por ejemplo no estar en un aula. ¿Sí? Yo puedo estar aquí en este momento en silencio en mi computador, dialogando con ustedes, pero ustedes puede que estén manejando, puede que estén atendiendo a su familia, puede que estén haciendo el almuerzo o puede que estén trabajando. Entonces, el nivel de aprendizaje y de comprensión allí va a cambiar, ¿cierto? Y nosotros aquí tenemos que darnos la pela por intentar hacer llegar ese mensaje, por intentar llegar a hacer ese discurso de una forma no solamente clara, sino que también sea empática, ¿cierto? Que pueda acercarse a ustedes para que ustedes tomen lo que allí es muy importante. Entonces, siempre intentando utilizar las metodologías más idóneas, las más contundentes desde lo que nos compete a nosotros, que es la pedagogía, nosotros hacemos ese porcentaje y siempre aspiramos a que ustedes hagan lo propio. Entonces, varias anécdotas yo tendría para contar ahí, pero como no tengo tanto tiempo, pues narraría una o dos. La primera es que, por ejemplo, a pesar de que nosotros aquí, eso es una también de las cosas que ofrecemos, todo queda grabado, ¿cierto? Todas las sesiones y clases quedan grabadas, se les hace llegar o al grupo o al WhatsApp personal, como ustedes prefieran, ¿verdad? No es lo mismo tomar la clase, no es lo mismo una clase presencial, por ejemplo, no es lo mismo una clase a distancia, no es lo mismo que una clase remota, tampoco que una clase sincrónica o que una clase asincrónica. Pareciera que todo es lo mismo y no lo es, y cada una tiene unos métodos y unas formas de la pedagogía para que eso llegue de una forma más o menos eficiente. Entonces, aquí en este momento, por ejemplo, estamos en una clase virtual de orden sincrónico, estamos online todos, ¿cierto?
no es lo mismo tomarla así que ver el video después, porque con el video la capacidad de interactuar se reduce y de realizar preguntas sobre conceptos no entendidos. Y nuestra clase, recuerden que siempre surge desde el lenguaje, pues obviamente que aquí la participación, la interacción, el debate van a estar a la orden del día y yo voy a hacer todo el esfuerzo y los compañeros que asignemos para estos talleres van a hacer todo el esfuerzo para que siempre ese debate sea constructivo y colectivo, ¿sí? Entonces, eso tiene relación con que ustedes puedan asistir a las clases, ustedes puedan preferencialmente estar online, pero si no se puede por todas las circunstancias que se manejan en la vida, en el mundo del adulto y en el mundo de la DIAN, ¿cierto? Donde yo sé que muchos no tienen horarios fijos, sino que tienen que estar un día sí, un día no, pues está siempre la posibilidad del video y siempre yo les ofrezco esa posibilidad de que me escriban en cualquier momento para aclarar una duda sobre esa clase que ya no es sincrónica, sino asincrónica, ¿cierto? Ya es un video con el que no se puede interactuar. Entonces, esa es una anécdota, ¿cierto? No poder estar permanentemente en las clases y ya después uno intentar generar preguntas, pues ya es muy difícil cuando ya estamos digamos, en la parte final del curso, es muy complicado. Entonces hay que estar en lo posible acá, ¿sí? Para que esto sea lo más útil y lo más contundente posible. Otra anécdota, otra anécdota tiene que ver, y yo lo coloco ahí, ustedes si se fijaron, me darán la razón, con que siempre intentamos ser muy claros con la delimitación del espacio y el tiempo y los contenidos. Es decir, que lo que está allí, en lo posible, es lo que vamos a trabajar en las 2 horas o en las 4 horas, según vayamos a tomar esa decisión, ¿cierto? Entonces no nos vamos a ir, le pasa a muchos profes eh, que no dejan de ser geniales por eso, pero tienen problemas en este tipo de ejercicios, ¿cierto? Que se van por allá a la porra, se van a las ramas, se van a discusiones que no están ofrecidas dentro del bloque, ¿cierto? Que no están dentro de esa claridad de lo que se va a impartir. Por eso nuestro cronograma es nuestra hoja de ruta, de allí no nos salimos. Y entonces cuando ya se intenta regresar a la discusión nuclear, a la discusión central de lo que ofrece el bloque, pues ya se acabó el tiempo. Entonces, ahí se generan problemas porque no se alcanza a impartir todo lo que está allí presupuestado y propuesto, ¿sí? Entonces vamos a intentar siempre en las discusiones a centrarnos en lo que hay allí, ¿sí? Y un tercer elemento ahí en ese desarrollo metodológico, didáctico, pedagógico, que es como lo que estamos hablando y de lo que somos nosotros como colectivo, es que si queremos que esto sea muy útil para el día de la prueba, de la evaluación, que es lo que nos compete a nosotros, ¿cierto? Vamos a intentar ser juiciosos con algunas tareitas que dejemos. Generalmente esas tareitas tienen que ver con leer, pero ojalá podamos desarrollarlas para poder traer y enriquecer más las clases en la medida que se vayan dando, ¿sí? Entonces, para resumir, ¿qué sí somos? Colectivo de profes, investigadores. Hemos trabajado en muchas cosas, entre otras, con todo lo relativo a las pruebas estandarizadas, a las pruebas que ofrece, que aplica la Comisión Nacional de Servicio Civil, que no somos eh, un grupo de profesionales que se dedique más a lo mercantil que a lo pedagógico, no, no, no lo somos. Es decir, que nuestro ánimo fundamental sea el lucro, no lo es. Claro que necesitamos para poder aquí seguir con este ejercicio de investigación, con este ejercicio de compartir con ustedes, con este ejercicio de poder ampliarnos a otros colectivos, a otros profesionales, a otra gente, ¿cierto? Y obviamente que eso tiene un costo, pero no es nuestra preocupación fundamental el lucro, porque entonces si eso fuera así, tendríamos una necesidad de que lo publicitario fuera más rimbombante, ¿cierto? De ustedes trabajando en la DIAN saben que en esto de lo comercial y de lo mercantil, pues la publicidad es fundamental, no es nuestro interés, porque en ello tendríamos que decir mentiras y no queremos eso. Somos siempre claros, sinceros, empáticos, afectuosos, pero no queremos decir mentiras. ¿Listo? Entonces, queda como claro ahí qué sí somos y qué no somos. Entonces,
ok, acuérdense del ok con el dedito o escribiendo como quieran. ¿Estamos claros hasta ahí? Gracias, Jacqueline. Listo, perfecto. Bien, frente al concurso eh, y al curso, lógicamente que las dos cosas están articuladas y están absolutamente relacionadas. eh, pues la etapa en la que nosotros vamos a hacer énfasis, lo que nos corresponde a nosotros como profes, como profesionales, es la prueba. Porque la prueba, frente a otros mecanismos en los que sí no tenemos incidencia, como la valoración de requisitos mínimos, como la valoración de antecedentes, etcétera, etcétera, que son las etapas del concurso que son grandes y que son demoradas y demás. Lo que nos compete a nosotros es un elemento que es la prueba, que digamos que es el elemento cognitivo y eliminatorio. Claro que la valoración de antecedentes y claro que la valoración de requisitos mínimos incide para que uno vaya quedándose en el camino o muy lejos o muy cerca en la lista de elegibles. Claro que sí, pero el elemento fundamentalmente cognitivo, ¿cierto? Donde se va a medir unos aprendizajes, donde se van a medir unos conocimientos, pues es la prueba. Entonces, nosotros que hemos hecho durante los últimos 6 años con la DIAN y con otros concursos eh, que se parecen un poco en algunos contenidos, ¿cierto? Como el concurso de la Procuraduría, el concurso de la Contraloría, que fue hace poco, ¿cierto? El examen, y todas las otras instancias. Dividimos nuestro trabajo en unas etapas, ¿cierto? Las dividimos, pero a la vez las combinamos para que eso sea lo más lógico, para que eso sea lo más objetivo y para que eso sea lo más eficientemente posible, ¿sí? Entonces, lo central, o sea, no me voy a dirigir de una vez al cronograma, ¿cierto? Todos lo están viendo, ¿verdad? Para que no nos perdamos ahí. Todos lo tienen ahí en su pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señora, ahí se ve. Bien, perfecto. Entonces, si ustedes notan, bueno, aquí ya cambió las fechas, ¿cierto? Lo que había hecho la compañera Diana era pasarles uno que tenía relación al segundo corte. Este es el tercer corte. Sería el tercer corte de este año. El nombre de este documento no sería segundo corte, sino tercer corte. Ya hicimos 2 cortes que creemos que fueron bastante exitosos, ¿cierto? Este sería el tercer corte y le hemos cambiado unas fechas, pero esas fechas son tentativas de acuerdo a lo que ustedes mayoritariamente decidan y les sea más útil, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos esto en 2 grandes bloques conceptuales. Uno de esos bloques, uno de esos bloques tiene que ver con todas las competencias, ¿cierto? Acuérdense que las competencias son habilidades, son destrezas, son capacidades. Y como estamos en el mundo de la DIAN, pues esas capacidades y esas habilidades se refieren a mi destreza para desarrollarme en todo lo que tenga que ver con el mundo de la DIAN, ¿cierto? Pero ese desarrollarme en el mundo de la DIAN tiene que ver con varias perspectivas. No pueden ser todas las perspectivas, sino el examen sería inabordable, ¿cierto? ¿Cuáles son esas 3 perspectivas? Son las perspectivas comportamentales o la perspectiva comportamental, la perspectiva de integridad moral, ¿cierto? Los valores morales. No es lo mismo lo comportamental que lo moral, por más de que tengan unas semejanzas que vamos a ir explicando en el curso, ¿cierto? Y las competencias funcionales o de conocimiento. Hace años, digamos que del 2020 o el 2022 hacia atrás, habían otro tipo de destrezas o de competencias o de perspectiva que eran las competencias generales, ¿cierto? O también se llamaban organizacionales básicas, en donde allí le preguntaban a uno sobre el Estado, sobre la constitución política. Digamos que esas competencias son parecidas a las que surgen en otros concursos de otras instancias públicas
que ya les decía ahorita a ustedes que son las de competencias ciudadanas, ¿cierto? Que es el conocimiento básico que cualquier ciudadano tendría que tener del Estado, de lo público y de la constitución política. Esas competencias desaparecieron, o más que desaparecer, fueron absorbidas por las funcionales, ¿cierto? Entonces, en las funcionales, a mí perfectamente me pueden aparecer preguntas sobre el Estado sin que se hable puntualmente de la DIAN. Y en otras, obviamente, que va a haber una, un cuestionamiento, un interrogante a resolver con relación puntualmente a mi ejercicio de la DIAN, desde unos temas y desde unas perspectivas a las que yo me inscribí, ¿cierto? En dos modalidades, en tres modalidades, perdón, o en la modalidad profesional o técnica o asistencial, según la oferta que se haya dado desde el documento inicial, ¿cierto? Desde el acuerdo, que eso va a surgir otra vez en la guía de orientación, que eso es previo al examen, ¿verdad? Entonces, nuestro ejercicio de aprendizaje tiene que ver con un trabajo en esa dirección o en esas tres perspectivas, ¿cierto? Trabajar el concepto de competencia desde lo conceptual, ¿cierto? Desde lo teórico, en ese orden, comportamental, integridad moral y funcional, pero siempre combinado, siempre eh, mm, interactuando también con lo práctico, ¿cierto? Entonces, si ustedes notan, allí en el documento, dice, por ejemplo, martes 4 de agosto, pensemos que ahí empezaríamos el ejercicio. Entonces dice, bienvenida, introducción y presentación del cronograma del curso, ¿cierto? Digamos que hoy lo estaríamos haciendo de una forma muy general y muy rápida. Ese día ya nos vamos a detener con mayor precisión en ciertas cosas. Vamos a hablar de qué son las pruebas eliminatorias y clasificatorias, cuál es la diferencia. Hay gente que todavía hoy en día, como anécdota también les cuento, ¿cierto? Que piensa que lo eliminatorio es lo fundamental y lo clasificatorio es secundario. Eso es un error conceptual grave, o digamos que una equivocación que no nos podemos dar, que ustedes no se pueden dar. Tanto lo eliminatorio como lo clasificatorio es igual de vital, porque si yo paso la parte eliminatoria, pero en lo clasificatorio quedo lejos, pues también puedo perder la oportunidad, ¿cierto? Entonces los dos elementos son fundamentales. Vamos a hablar teóricamente también de competencias, las básicas y organizacionales, cómo fue que desaparecieron, cómo es que ahora se absorben en las funcionales. Vamos a hablar en términos generales y teóricos de las competencias comportamentales o antiguamente conductuales de la prueba de integridad, ¿cierto? Y vamos a utilizar como referencia, en principio, la guía de orientación, pero no esta porque no ha salido, sino la inmediatamente anterior, que es la de 2025, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahí vamos a hacer una discusión teórica e inmediatamente no coloqué aquí el jueves 6 de agosto porque, bueno, me imagino que muchos irán a viajar, irán a pasear. Bueno, eso ya es otra cosa como organizacional, ¿cierto? Como operativa. Nos iríamos otra vez al martes 11 de agosto y ya vamos a empezar a utilizar documentos mucho más prácticos, ¿verdad? Como el diccionario de competencias laborales, un glosario de la DIAR, y vamos a empezar a hacer ejercicios de comprensión de lectura y de aprestamiento del lenguaje. Acuérdense que todo esto se basa en una cosa, lenguaje y leer, lenguaje y leer. No es otra cosa, ¿no? Porque por ahí, bueno, cuento otra anécdota, ¿cierto? Por ahí alguien me facilitó, una publicidad alguna vez en donde decía que quien lo impartía o el colectivo se especializaba en lo psicológico, que era una psicóloga la que dirigía el ejercicio. Yo, por mi idoneidad, ¿cierto? Y por la nobleza del conocimiento, diría que está perfecto que haya colectivos en donde el énfasis, colectivos o empresas en donde el énfasis sea eso de lo psicológico, pero pues nuestra perspectiva acá siempre va a ser desde el lenguaje. ¿Cierto? Nuestro fundamento va a ser el trabajo, la comprensión, el aprendizaje y el manejo del lenguaje, y dentro del lenguaje el saber leer y aplicar eso a unas competencias. Esa es nuestra lógica, ¿sí? Entonces, como eso es lo central,
siempre vamos a combinar lo teórico y lo práctico. Vamos a leer, vamos a discutir, vamos a debatir aquí entre todos, vamos a aprender a sacar ideas principales, vamos a aprender a sacar un mapa conceptual, vamos a aprender a relacionar conceptos de una forma lógica, vamos a aprender a desechar información secundaria y privilegiar la fundamental, ¿verdad? Y eso, ¿desde dónde va a surgir? Pues desde los documentos fundamentales. Entonces aquí van a ver tres documentos teóricos fundamentales desde las competencias comportamentales, las funcionales y las de integridad. Por ejemplo, en el caso de integridad, pues el documento fundamental no puede ser otro, sería absurdo usar otro, ¿cierto? Va a ser el código de integridad, ¿cierto? En el caso de las comportamentales, pues el diccionario de competencias comportamentales, que es relativamente nuevo, tiene más o menos unos 2 o 3 años, y desde el caso de las funcionales, pues todo lo que tiene que ver con el manual de funciones, ¿cierto? Que es un portal muy interesante y allí pues obviamente vamos a tener que trabajar con las fichas laborales. Entonces siempre vamos a trabajar documentos que sean lógicos, que sean objetivos. No pueden ser cosas que vengan de afuera sin ninguna lógica, sin ninguna relación, porque entonces no sería útil este trabajo. Cuando hacemos ese ejercicio primero de presentar y diferenciar las competencias, ¿cierto? Y después de leer esos documentos, pues nos vamos entonces con los ejercicios prácticos, ¿cierto? Primero, fíjense que aquí dice taller uno. Entonces, primero vamos a empezar a ver las falencias y las fortalezas al leer, porque así como tenemos falencias, también tenemos fortalezas. Entonces vamos a ver que en la lectura en voz alta, aquí todos vamos a tener que leer en voz alta, ¿cierto? Pues no hay otra forma. Y es la más idónea. Vamos a ver cómo en esa lectura a veces cometemos errores de puntuación que evidenciamos en esa lectura en voz alta. ¿Y qué pasa con un error de puntuación? Una tilde, una coma, un punto aparte, un punto seguido, que se le pierde el sentido al texto. Y si le perdimos sentido al texto, no le vamos a poder dar significado y lógicamente en el momento de responder, pues vamos a inducirnos al error. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio pequeñito, primero con 2 preguntas, después con 5, después con 10, hasta que al final de nuestras 32 horas, ¿cierto? Vamos a tener más o menos trabajadas por lo menos unas 40 preguntas. O sea, es una gran cantidad, pero no 40 preguntas trabajadas modo simulacro. Ojo con eso, sino 40 preguntas todas analizadas y diferenciadas desde las diferentes competencias. Porque el simulacro, que va a ser ya el ejercicio final y que tiene una duración de 4 horas, ahí vamos a volcar, ¿cierto? Ahí vamos a aplicar todo lo que aprendimos en el curso para desarrollarlo allí y mirar cómo nos va. De paso les cuento que todo el que hace el trabajo de una forma noble, disciplinada, que está todo el tiempo juicioso, a ese le va muy bien en el simulacro y lógicamente le va a ir muy bien en la prueba, ¿cierto? Entonces, si somos disciplinados, nos va a ir bien, no solo en el curso, sino en el ejercicio real, que es el examen, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos yendo desde lo simple, ¿cierto? Que son 2 o 3 preguntas hasta lo más complejo, que ya va a ser el simulacro final, tanto para el nivel profesional como para el nivel técnico y asistencial, ¿cierto? Y de acuerdo también pues a un trabajo de las fichas. Por eso, si ustedes se dan cuenta acá en nuestro tercer taller, no solamente vamos a desarrollar esas preguntas, sino que vamos también a hablar de, de la exploración del manual de funciones o MERF, que es la sigla, ¿cierto?, de la DIAN. Y allí vamos a hacer algo muy interesante, que espero que sea muy provechoso, que es el análisis de las diferentes fichas laborales, ¿sí? Vamos a encontrar que hay unas fichas que se parecen, a pesar de que son cargos que parecen muy diferentes. Vamos a encontrar fichas que son muy distintas en sus funciones, en sus competencias, y ese trabajo sí que les ha gustado a ustedes. Recuerden que les dije al principio que siempre estamos mirando cómo innovar y cómo incluir cosas interesantes y provechosas, ¿cierto? Entonces, esto no lo habíamos hecho en otros concursos. En este concurso, tanto en el corte uno como en el corte 2, hemos implementado el trabajo de las fichas que siempre se nos van allí como 2 o 3 talleres, 2 o 3 clases, pero es muy provechoso porque ustedes aprenden cómo a descifrar las claves que trae la ficha. ¿De dónde surgen las preguntas funcionales? Pues de la ficha laboral. ¿Cierto? Esa es la lógica. Eso es lo lógico. Entonces vamos a aprender a descifrar a partir de un trabajo de lectura
que yo espero que sea muy juicioso de parte de todos, las diferentes categorías que cada ficha nos trae. Entonces, mientras vamos yendo a lo práctico, al mismo tiempo vamos a ir explorando en una parte de la clase las diferentes fichas laborales de ustedes y también explorando pues el manual de funciones o el portal que les decía de la DIAN. Después nos vamos a ir ya con cosas, con un ejercicio más grande, ya no un ejercicio de 2 preguntas, sino uno de 5 o 10 preguntas y vamos a ir avanzando hacia las competencias funcionales, ¿cierto? Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver cómo abordar esas preguntas, qué se evalúa, qué tipos de lectura se aplican allí, ¿cierto? No todas las preguntas son iguales. Hay unas preguntas desde aquí les adelanto, hay unas preguntas en las que se aplica comprensión de lectura pura. Es decir, que cuando uno lee, la respuesta reposa allí en el mismo texto. No hay que tener grandes cantidades de conocimiento, sino que simplemente hay que saber leer y la respuesta reposa allí. Pero ese es un tipo de preguntas, es un tipo de texto, ¿cierto? Hay otras en donde hay que tener conocimientos previos. Hay que saber algunas cosas de orden constitucional, hay que saber algunas cosas del orden del funcionamiento de la DIAN, hay que saber algunas cosas de nuestro manejo del manual de funciones, depende del área de trabajo donde estemos, ¿cierto? Si es la parte tributaria, si es la parte de fiscalización. Entonces, esas preguntas que son de conocimiento previo se abordan distinto que las que son de comprensión de lectura. Entonces vamos a ir viendo esa diferenciación en el trasegar del curso. Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Vamos claros o voy muy rápido? Cuéntenme. Listo, Camilo. Excelente. ¿Y el resto? ¿Todo bien? Gracias, Elizabeth. Muy bien. Entonces, fíjense que ustedes lo van a ir notando en el trasegar del curso. Vamos a ir pasando de lo teórico a lo práctico, de lo práctico a lo teórico otra vez. Vamos pasando de competencias generales, como las antiguas competencias organizacionales que se absorben ahora en las funcionales. Vamos a ir obviamente a las funcionales, después a las comportamentales, después a las de integridad, siempre combinando eso teórico y práctico, ¿cierto? Siempre en la discusión de los documentos, pero también aplicándolo a diferentes ejercicios y talleres de comprensión de lectura y de análisis textual. También yendo siempre de lo sencillo a lo complejo, primero 2 preguntas, después 5, después 10, etcétera. Y así van trasegando todos nuestros talleres, ¿verdad? Y las diferentes competencias hasta llegar a la parte de la prueba de integridad moral, que recuerden ustedes que eh, se evalúan esas 2 pruebas, esas 3 pruebas de forma distinta de parte de la universidad que esté a cargo. Entonces, vamos a ir a la guía de orientación inmediatamente anterior. Presuponemos nosotros que siempre estamos también mirando toda la documentación, la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, presuponemos que va a funcionar muy parecido al año pasado, ¿cierto? Es decir, que va a haber un cuadernillo y una sesión, una parte de la sesión para comportamentales de integridad moral y una distinta para funcionales. Eso lo vamos a evaluar y a discutir también desde el trabajo de la guía de orientación del 2025, ¿sí? Entonces, fíjense que todo ese bloque, que más o menos es la mitad del curso, nos tiene que llevar a unos fines muy importantes. Primer fin, saber combinar lo teórico y lo práctico, que lo que yo aprendí leyendo pueda verse funcionando en los diferentes talleres prácticos de preguntas que vamos desarrollando. Segundo, diferenciar los diferentes tipos de competencia, pero también relacionándolas. Ojo, no hay ninguna pregunta que a mí me vayan a realizar y que sea netamente funcional y que no tenga algunos elementos comportamentales o morales. Hay muchas preguntas que guardan cosas de todas las competencias que nos están evaluando. Entonces, el segundo fin de ese primer bloque es poder diferenciar y relacionar a la vez las diferentes competencias que allí van a surgir. Y el tercer elemento es ver cómo funcionan tanto las preguntas morales o de integridad moral y comportamental con relación a las funcionales. Las funcionales tienen un juicio situacional, un texto, como queramos llamarlo, eso lo vamos a ir aprendiendo en el desarrollo del curso, ¿cierto? Un texto
un enunciado y un campo de respuesta, mientras que las de integridad moral y las comportamentales, según el examen del año pasado, se va a aplicar desde la metodología de Likert, ¿cierto? Que es más o menos como funcionaban antiguamente las famosas pruebas psicotécnicas. Eso también lo vamos a explicar en esa parte, ¿cierto? Y cómo se va a diferenciar un tipo de pregunta frente al otro. Entonces muchos allí se confunden, ¿cierto? Entran en ansiedad y piensan que finalmente en esas pruebas comportamentales y de integridad simplemente es contestar cualquier cosa. No, vamos a ver cómo fundamentalmente allí lo que hay que hacer es completamente objetivos y sinceros, ¿cierto? Y por qué, vamos a demostrar, hay que ser sinceros y no intentar entrar en ese mito, pero eso lo miraremos en su momento, ¿cierto? En ese mito de que yo tengo que responder de acuerdo a lo que quiera la, el examen de mí o la universidad de mí. No, hay que ser 100% objetivos y ya lo vamos a ir resolviendo en ese momento. ¿Listo? Entonces, eso esperamos que sea muy contundente y muy completo con relación a, a la parte de las competencias. Y a la vez, de acuerdo al horario que planifiquemos, lo vamos a combinar o lo vamos a hacer por separado o secuencial. Vamos a desarrollar el otro bloque de clases que tiene que ver con los diferentes métodos o las diferentes formas de leer que tienen las universidades y los concursos y que se aplican a esos exámenes. Entonces, por lo menos nosotros sabemos que hay tres elementos que tenemos que tener claros para el examen. Uno, la comprensión de lectura, ¿cierto? Otro, el desarrollo de lo lógico categorial. Entonces vamos a desarrollar allí un tallercito o dos talleres, ¿cierto? Porque aquí vamos a tener que ser muy, digamos que detenernos con calma en saber qué es eso del el razonamiento lógico categorial. Y eso indica que debemos comprender cómo asociamos las ideas según esa metodología, que es el proceso lógico inductivo, el proceso lógico deductivo, el proceso hipotético deductivo. Y cuando aprendamos eso teóricamente, pues lo vamos a aplicar lógicamente también a ejercicios prácticos. Entonces vamos a ver unos videos muy interesantes, vamos a leer unos cuentos, vamos a leer unos ensayos, vamos a ver unos videos en donde va a aparecer muy seguramente un escritor que es fundamental en el ejercicio de la lectura. No solamente escribió literatura y los mejores cuentos de la historia universal, ¿cierto? Sino que se preocupó mucho por el proceso de lectura. Entonces les estoy hablando ahí de Julio Cortázar, el argentino. Entonces lo vamos a utilizar como referente, lo vamos a utilizar como pretexto para poder enmarcar esto del razonamiento lógico categorial y la comprensión de lectura. Entonces fíjense que aparecen dos veces lo mismo, es porque muy seguramente vamos a tener que gastarnos dos talleres, cada uno de 2 horas, para poder desarrollar muy acertadamente ese ejercicio. Pero también vamos a hablar de análisis textual, ¿cierto? Y de qué es eso del juicio situacional, ¿cierto? ¿Qué es eso de la casuística? ¿Qué es eso de los casos? ¿Cuál es la diferencia entre un texto normal y un caso? ¿Y qué es eso aplicado del juicio situacional? ¿Verdad? Pues allí vamos a trabajar eso desde la metodología del análisis textual. Y finalmente, ya cerquita a terminar nuestro curso, vamos a hablar de la taxonomía de Bloom, que si se quiere, la taxonomía de Bloom tiene unos elementos comunes, no es lo mismo, con el razonamiento lógico categorial, con la comprensión de lectura y con el análisis textual. Digamos que las cuatro metodologías nos van a decir cómo leer de una forma eficiente, ¿cierto? No solamente en las pruebas estandarizadas, sino en la vida en general. Cómo saber diferenciar los diferentes tipos de texto, cómo saber que yo tengo que leer de una forma literal o que tengo que leer de una forma inferencial o de una forma crítica. Todo eso lo vamos a aprender en estos muy importantes talleres de comprensión de lectura. Y todo eso finalmente lo vamos a ¿Cómo? volcar. No sé. ¿Alguien me está hablando? Perdón, perdón. Bien, bien, fue que a alguien se le abrió el micrófono. Todo esto entonces lo vamos a volcar, espero yo, de una forma muy contundente y de una forma muy apropiada, ¿cierto? En un simulacro que vamos a aplicar para todos,
¿cierto? Y que tiene una cantidad de preguntas muy importante y que vamos a utilizar allí con un temporizador, que vamos a utilizar allí con un formulario, que les vamos a dejar depositado en su correo para que lo desarrollen ya cuando acabe el curso, pero no lo vamos a dejar en 3 semanas, sino lo vamos a dejar el fin de semana, de forma que tengan el tiempo para desarrollar las 4 horas que dura el simulacro, ¿cierto? Entonces, para el nivel profesional va a haber una cantidad de preguntas. Para el nivel técnico de asistencial van a haber otra cantidad de preguntas, ¿cierto? Lo desarrollan y hacemos una última clase para finalizar todo nuestro trabajo, en donde no vamos a decir quién tuvo el mayor puntaje ni el menor, porque no nos interesa exponer a nadie, ni decirle a alguien, usted es muy pilo, usted no lo es, eso no lo hacemos acá, precisamente por ética pedagógica, ¿cierto? Pero lo que sí vamos a hacer es mirar qué preguntas tuvieron mayor dificultad, qué preguntas fueron más sencillas, qué porcentajes, por ejemplo, en algunas preguntas tuvieron el 100% de resolución efectiva, cuáles tuvieron el 50%, todo eso nos lo arroja la plataforma, ¿cierto? Y el resultado individual usted lo recibe inmediatamente que acaba de contestar su simulacro, entonces ahí no tiene ningún lío, usted se queda en privado para usted con su resultado, usted ya sabe ahí cómo va para el examen. Y ya entonces lo que hacemos ese día es simplemente socializar algunas cosas, algunas preguntas en una charlita que más o menos tiene una duración de 45 minutos, 1 hora, y ahí nos despedimos y nos vamos, nos damos un abrazo virtual y ahí finalizaría el curso. Entonces, estimadísimos compañeros, más o menos eso es lo que nosotros ofrecemos, ¿cierto? Como les digo, siempre eh, la intención fundamental, permítame un segundito, la intención fundamental es eh, trabajarlo primero desde nuestra honestidad personal, también desde nuestra honestidad intelectual, ¿cierto? Y siempre intentar decirles a ustedes, pues la verdad, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado muchas veces de forma presencial también, aunque es muy difícil por los tiempos de ustedes, ¿cierto? Por los horarios. Si están viendo allí este documento que les estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, señor. Vale. Y pues más o menos eso es lo que nosotros ofrecemos. Entonces, lógicamente que eso tiene una relación intrínseca con lo que ustedes están viendo acá, de nuestro colectivo de asesorías pedagógicas especializadas. Entonces, por ejemplo, por allá en una convocatoria que se desarrolló entre el 2020 y 2022, trabajamos con una cantidad de gente que se matricularon muchos, ¿cierto? Después no volvieron, no supimos más de ellos, nos dio pesar. Quedaron en el curso finalmente 30 personas, reprobaron 4, no alcanzaron a pasar la prueba eliminatoria y 26 sí, ¿cierto? En otra convocatoria que desarrollamos entre el 2023 y 2024, también se matriculó una significativa cantidad de gente, pero terminaron el curso apenas 20 personas. 15 lo aprobaron la parte eliminatoria, 5 no. Y el año pasado trabajamos con bastantes grupos, trabajamos con un sindicato, trabajamos 2 presenciales, trabajamos 4 experiencias virtuales, tuvimos un trabajo arduo el año pasado y mayoritariamente, en lo general, la gente aprobó, ¿cierto? Aprobó la parte eliminatoria. Y en esta estadística aquí chiquitica que tenemos al final, en unas gráficas acá, pues vemos que em, el porcentaje que se nos queda realmente es mínimo y los demás en lo general aprueban. Las razones, bueno, esta es la parte cuantitativa, ¿cierto? La parte cualitativa o explicativa de este fenómeno que para nosotros es muy bueno es que tenemos la absoluta certeza que este trabajo consiste no en otras cosas, que no voy a perder el tiempo en nombrar, ¿cierto? Ya nombramos que hay por ahí experiencias en donde
se habla de otros conceptos como lo psicológico. Quizás de pronto allá haya mucho énfasis en las teorías del aprendizaje y también es válido y valioso, ¿cierto? Allá entonces está esa modalidad. Otros ofrecen cosas que apenas tienen un soporte publicitario, pero cuando ya se va a dar el desarrollo pedagógico, pues no es lo mismo que que se prometía. Lo de nosotros es más sobrio, ¿cierto? Ven ustedes que no hay grandes despliegues publicitarios, pero nuestro trabajo es muy arduo, muy honesto, idóneo, y en lo general las estadísticas que les estamos presentando pues hacen parte de nuestra realidad real y se basa en que lo nuclear, en nuestro caso, lo central, lo fundamental es el hecho del lenguaje, ¿cierto? Y dentro del lenguaje, que es una cosa general, dentro del lenguaje, el acto de leer, el acto de leer. Entonces, en ese primer taller, allí de pronto no estaba, nos toca perfeccionar un poquito el cronograma, pero vamos a hablar durante la segunda hora. Durante la primera hora nos vamos a presentar, vamos a mirar cuáles son sus expectativas, ¿no? Digamos que somos sobrios, pero tampoco tan secos, ¿cierto? Entonces vamos a dialogar entre nosotros, qué es lo que ustedes pretenden de este concurso, si ustedes vienen de, son provisionales o es la primera vez que se presentan, ¿cierto? Si vienen de otros, como de otros sitios, de otros horizontes, entonces vamos aquí a presentarnos, a hablar, a dialogar, vamos a hablar de las competencias en general y la segunda hora vamos a hablar de leer. ¿Qué es esa vaina de leer? Porque a veces todo esto se trata de leer, pero ni siquiera sabemos qué significa la categoría de leer. Entonces vamos a presentar aquí un documento muy bonito en PowerPoint que nosotros hemos hecho el esfuerzo de sintetizar porque hace parte de una obra grande, pero la hemos resumido y sintetizado. Es una filósofa, ¿cierto? Una investigadora de una universidad en Inglaterra que nos dice qué es leer finalmente. Leer son muchas cosas, pero ella con contundencia nos dice, bueno, leer puede ser estas cosas. Entonces, si empezamos de una forma lógica sobre el hecho de que esto se trata de leer, nos va a ir bien. Y por eso la gente que en lo general ha acabado el curso son los que terminan aprobando la prueba. Muchos de los que se han quedado, entonces también como soporte de esa estadística y como análisis cualitativo, muchos de los que se han quedado ni siquiera es porque se hayan, porque no hayan aprobado, iba a decir se tiraron la prueba, como no utilizamos esos conceptos porque son conceptos que no se deben utilizar, no, o sea, uno siempre tiene ganancia en todo lo académico, así no tenga el resultado esperado, siempre hay ganancia, ¿cierto? Pero digamos que el concepto apropiado es no aprobar. Entonces, los que no aprobaron muchas veces no es porque ni siquiera no hayan tenido la capacidad de leer o de hacer el ejercicio bien, sino que se fueron quedando por desmotivación, en el caso del año pasado, em, por, por la valoración de requisitos mínimos en lo cual supe de oídas, ¿cierto? No estaba allí yo sentado ni dirigiendo ningún proceso ni nada, pero supe de oídas que fue bastante injusto porque les pedían unos certificados y después no se los validaron, entonces ya habían pagado el PIN, pero ya no les dejaban después presentar el examen, lo cual pues, claro, desde afuera uno lo ve como algo arbitrario, ¿cierto? Entonces, muchos se fueron quedando por ese fenómeno de la valoración de requisitos mínimos y empezaron y ya no quisieron continuar por obvias razones. Otros se enfermaron para el día de la prueba y no la presentaron. Y otros simplemente pues se dejaron llevar por esa parte emocional. Hay tres cosas de las que vamos a hablar durante todo el curso, ¿cierto? Y son las tres cosas que debemos llevar en nuestra maleta mental ese día. Y es de qué se trata una prueba estandarizada. Son tres cosas. Una, el conocimiento, ¿cierto? Y aquí el conocimiento lo vamos a llamar saber leer. Otra, el tiempo. Cuando digo tiempo es que uno tiene 4 horas para contestar un número de preguntas, ¿cierto? 90, 95 en el caso de las funcionales, y otras 30 comportamentales y de integridad moral. Digamos que más o menos un cúmulo de 120 preguntas contra 4 horas. Entonces, ¿cómo poder leer de una forma eficiente contra una cantidad de tiempo que me están a mí poniendo?
¿cierto? Ese sería el segundo elemento. Pero el tercer elemento que parece como el más, como el que menos tiene relación, como el más alejado, como el más general, pero resulta que es el más importante, es el elemento psicológico. Si yo voy ese día con una ansiedad desbordada, yo me voy a bloquear y no voy a poder enfrentar eso. Entonces aquí hemos escuchado todos nosotros durante todos estos años de trabajo muchas experiencias en donde la gente acá en el ejercicio tranquilo, en su computador, lee de una forma maravillosa, saca conceptos de una forma contundente, pero el día de la prueba se bloquean porque permiten que les gane la ansiedad. Entonces, esos son los tres elementos para ese día. El manejo de las emociones, que de pronto es que allí sí entran los psicólogos y claro, digamos ahí sí no sería nuestro fuero, ¿cierto? Pero el manejo de las emociones es el primer elemento, el manejo del tiempo, por eso hay que contestar muchas preguntas, no solo las que nos atravesemos, las que nos encontremos acá en nuestros talleres y las del simulacro, sino todas las que nos encontremos, ¿cierto? Y el manejo de la lectura. Si sabemos combinar esas tres cosas nos va a ir bien, pero hay gente que permite que las emociones le jueguen una mala pasada y pues fracasan en ese intento. Entonces, eso era, estimados compañeros, preguntas, dudas, los escucho. El que quiera puede levantar la manita y le vamos dando aquí en orden la palabra. ¿Sí me escucharon? Sí. Buenas, ¿me están escuchando? Sí, sí, Lore, ¿tú me estás efectivamente, sí, escuchando? pues, Ah, listo, listo. Andrés. Andrés, una pregunta de pronto. Eh, entiendo que, por ejemplo, este curso estaría basado como en el tema del conocimiento o el saber leer, como su maestro decía, pero entonces, cuando vamos enfocados al tema de DIAN, hablabas de que sí, vamos a revisar, por ejemplo, el glosario de comportamental, por ejemplo. Pero en el tema funcional, según entendí, vamos a revisar como por encimita, como las funciones, es decir, la experiencia que ya han tenido, qué temas han tratado en el conocimiento de la DIAN específicamente, Vale, qué temas se han tratado durante el curso. vale, Franklin. Frente a las competencias funcionales, desarrollamos por lo menos unos 3 talleres en donde vamos explorando el portal del manual de funciones, que es muy didáctico, es muy claro, es muy fácil de manejar. Suponemos incluso que es más para el ciudadano común que para la gente de la DIAN, lo cual permite discutirlo acá, ¿cierto? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la normatividad que soporta todo el quehacer de la DIAN. Vamos a ver cómo se va organizando y distribuyendo todo ese organigrama. Eso sería como, bueno, una primera sesión, ¿cierto? Cuando estamos en las competencias funcionales. Después nos vamos al manejo de las fichas, que en eso se nos van por lo menos 1 o 2 talleres y vamos observando que hay muchas fichas que son similares unas entre otras, así los cargos sean distintos, ¿cierto? Porque a veces su trabajo operacional tiene unas similitudes, aunque el cargo sea distinto, entonces vamos a irlas señalando, vamos a irlas diferenciando, vamos a irlas relacionando, pero sobre todo en el último taller de las fichas vamos a ir mirando cuál es la diferencia entre las diferentes competencias y cómo se va relacionando, por ejemplo, lo que ustedes les piden en la hoja de vida frente a lo académico con las diferentes funciones de acuerdo al cargo al que ustedes están aplicando y cómo en esas competencias funcionales y comportamentales que salen ahí en la última parte de la ficha van a ser las mismas funciones o los mismos temas, mejor los mismos ejes temáticos que les van a llegar a ustedes en su guía de orientación para desarrollar, ¿cierto? Es decir, que con ese trabajo profundo de las fichas, vamos a ir adelantándonos sobre los muy seguramente los temas y ejes temáticos que les van a evaluar puntualmente en la prueba. Entonces, todo eso es la parte teórica. Y ya en la parte práctica, desarrollamos
2 talleres, ¿cierto? De competencias funcionales, en donde vamos a aplicar todo eso que aprendimos en los talleres teóricos del manejo de las fichas y del manejo del manual de funciones. ¿Sí fui claro ahí, Franklin? Vale, Andrés, gracias. Listo. Vale. Otra pregunta, duda, aclaración. Bueno, entonces, para, para ir finalizando, yo no, si hay otra pregunta, bueno, pues ahí pueden alzar la mano, pueden abrir el micrófono, no hay ningún lío, ¿cierto? Em, el curso tiene un costo de 300.000, creo que ya Diana les había dicho, me parece. Em, pueden irlo pagando en estos días. Sé que también tengo conocimiento que ya les dijo que iniciamos en agosto, por eso tentativamente coloqué allí que el 4 de agosto sería nuestra primera clase, ¿cierto? Nuestro primer taller. Todos los talleres son de 2 horas y yo les propongo, Jacqueline, te escuchamos. Andrés, buenas noches. Bueno, lo que pasa es que, digamos, en mi caso, FEMPA nos está haciendo un curso y ese curso va más o menos hasta mediados de agosto, 20 de agosto, porque se nos atrasaron 2 clases. Entonces, pues se nos cruzaría con este curso, pues imposibilitaría en mi caso poder empezar o meterme para empezar a inicios de agosto. Ah, listo. Pues tranquilo, siempre está abierta la posibilidad. Tú dices que mediados de agosto, Jacqueline, finalizarían. Sí, sí, es que es más, en principio tenemos hasta el 13 de agosto, pero hubo 2 clases que por el festivo ese que sacaron este año y otra clase que no se hizo, entonces yo creo que se nos va a alargar otra semana más Vale. para hasta el 20. Entonces, si todos están de acuerdo y todos van a tomar el curso, yo propongo que lo iniciemos a mediados de agosto. Para los que estén allí, yo me imagino que varios de aquí están en ese curso, ¿cierto, Jacqueline? Están contigo allí en ese ejercicio, Sí, yo creo que yo sí, pienso. sí, sí. Ah, listo, listo, Y entonces no posible hay es que de problema. pronto se animen, pero pues al ver de pronto la fecha, pues no pudieran tampoco entrar. Listo, entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar ahorita más tardecito o más tardar mañana este video. ¿Listo? En el mismo grupo, yo quería hacer también esa pregunta. Todos los que estamos acá, estamos en el grupo, ¿cierto? Todos en general, ¿verdad? O sea, es decir, nadie, digamos, no viene no vienen de otro lado o que les hayan compartido el link. ¿Por qué pregunto? Para poderles colocar allí, pues, los mecanismos, los medios de pago, ¿cierto? Para poderles colocar allí el video y para poder tomar la decisión que empezamos el 15 de agosto. Entonces, les iba a complementar con lo siguiente y ahí finalizamos ya. Y es lo siguiente. eh, una una posibilidad. Ay, Ana Trinidad. Listo, listo. Entonces ya le decimos a Diana que nos haga el favor de incluirte en el grupo. ¿Listo, Ana? ¿Si te sirve el micrófono o no te sirve? Listo, listo. Entonces ya te incluimos en el grupo. Estimados compañeros, entonces les voy a colocar allí el video, les voy a colocar allí los medios de pago y les voy a colocar ahí ya nuestra definición aquí, o sea, definámoslo de una vez. Una posibilidad es que sea 2 clases entre semana y una grande los sábados, o sea, martes de 7 a 9, jueves de 7 a 9 y sábado de 8 a 12, ¿cierto? ¿Qué permite esta modalidad? Que no se nos dispersen tanto los conocimientos, ¿cierto? Que no se nos vayan tan lejos. Pero si tienen dificultad, la otra posibilidad es ver todo el curso solo los martes y los jueves. ¿Cuál consideran la más idónea? ¿Cuál les sirve más? Los escucho y de una vez tomamos, si quieren, la decisión. Por ejemplo, a Jacqueline, ¿cuál te sirve más?
No, cualquiera de los dos, esas fechas está bien, esos días. Ah, listo. Listo, listo. Martes y jueves me dicen por acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a colocar allí un formulario también ahorita más tardecito o mañana más tardar con una encuesta ahí chiquita y el dato que gane, ese ponemos. Una opción es martes y jueves, otra opción es martes, jueves y sábado, ¿cierto? Para que no se nos alargue tanto y para que no nos dé tanta pereza y para que los conocimientos estén ahí como más compactos entre sesión y sesión. ¿Listo? Si con una encuesta eso es lo más, me parece que eso es lo más idóneo. ¿Listo? Pregunta, ¿les gustó el taller o no? Cuéntenme. Vale, vale, Erika. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Si les gustó el taller, entonces yo espero su inscripción, ¿cierto? Y ahí les voy a dejar los daticos, ¿vale? Los medios de pago, el video en un ratito y también la encuesta. Entonces, díganle a los otros compañeros, así no pertenezcan a la DIAN. Sé que hay mucha gente que no pertenece a la entidad, pero que quisiera participar, ¿cierto? O que ya, bueno, ya tuvieron que haber comprado el PIN y todo eso, ¿cierto? Pero que de pronto no están en estos grupos dentro de los que están ustedes, que ya son parte de la entidad. Compártanles la información a los demás y listo. Entonces, ya les pongo la encuesta y les pongo los otros documentos y espero que hayan quedado muy, muy motivados. Entonces, cualquier cosa, me escriben al personal. Paola, no leí bien tu mensaje. Si quieres, abre el micrófono. Espera, miro el mensaje y lo leemos acá. Espérame un segundo. Lore, tú puedes leer el... Ah, ya lo vi, ya lo vi. Profe, ¿este valor del curso de 300.000 pesos puede disminuir si entran más personas al curso? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Claro que sí. Digamos que en principio yo veo el ánimo claro y diáfano en 20 personas. Yo lo veo así, más o menos como en ese orden, ¿cierto? Si finalizamos de aquí a que empecemos el curso con más de 20 personas, pues claro, puede disminuir. Claro que sí, claro que sí. Pero entonces, como, Paola, digamos, ¿cuál es el único mecanismo o con los que estamos en este grupo podemos acordar? Espera que no veo bien el mensaje. O con los que estamos en este grupo podemos acordar un descuento especial. Pues, ¿qué opinas de un descuento especial y lo dejamos en 299.000? No, mentiras, mentiras. Em, yo pienso que si todos los que están aquí se comprometen, porque ¿cuál es la única forma de poder evidenciarlo? Pues pagando. Ustedes que son de la DIA la tienen más clara que yo, ustedes son más fríos que, que cualquiera para eso, porque ustedes manejan toda esta parte financiera, ¿cierto? Ustedes son la vena aorta de la nación, por donde pasa la riqueza, los recursos, ¿cierto? Entonces ustedes la tienen clara. O sea, la única forma de poder afianzar esa posibilidad es pagando. Entonces, listo, si todos quedan comprometidos, lo dejamos en 250. ¿Están de acuerdo todos? Porfa, díganme ok, porfa. Listo, listo, listo. Muy bien. Entonces, como eso es así, y aquí veo básicamente la misma cantidad de gente que inició el taller, a excepción de una o dos personas que ya se retiraron. Listo, entonces lo dejamos en 250 y empezamos a mediados de agosto. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Voy a dejar esto mismo allí escrito en el grupito, lo vamos a dejar allí escrito, ¿cierto? Y para más claridad, entonces, lo mismo que aquí se dijo, queda allí, igual pueden traer más gente, etcétera, etcétera, y así quedamos. Entonces, pasen buena noche, un abrazo y ya ahorita les dejo el video y los otros documentos que les indique. ¿Vale?